¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J, quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. Hoy con el nuevo video de mazos competitivos por $10 más o menos. Hoy es el turno del dominio de la muerte, pero antes, si eres nuevo o no tan nuevo en Gods Unchained y estás buscando un mazo funcional con el cual escalar de rangos, estoy seguro de que te interesarán los anteriores capítulos de esta serie de videos. Al día de hoy he subido videos con mazos de los dominios de naturaleza, magia y engaño. Si al terminar de verlos aún no estás seguro de con cuál mazo jugar, házmelo saber en los comentarios y con gusto atenderé todo tipo de dudas. Ahora sí, vamos con el dominio de la muerte, vamos con el video. Bueno amigos, primero quiero adelantarles que en esta ocasión solo habrá dos mazos. La verdad es que me fue imposible armar otro conjunto de cartas que fuera al menos medianamente competitivo, y antes que traer algo que no sirve, preferí mantener el video con dos mazos. El primero de estos ya están viéndolo en pantalla, es un Heirloom que me sorprendió bastante, he de decir. Lo cierto es que ha andado muy bien y por su precio está excelente. Por supuesto, como sabrán, para este arquetipo son indispensables dos copias de Priestess of the Hag y Raving Necromancer, criaturas que hacen daño a la cara del rival cada vez que alguna Nubian muere, y los mazos Heirloom se basan específicamente en eso, invocar a Nubians principalmente con el Pharaoh's Heirloom, que con el Empower nos da un Gretchen Vanguard y un Vile River, y matar a estos monstruos una y otra vez para que con el efecto de la Priestess y Necromancer vayamos bajándole la salud al contrario. Como la rotación de cartas es importantísima acá, porque sin los Pharaoh's Heirloom, o más importante aún, sin Priestess ni Necromancer, no hacemos nada. Entonces agregué varias opciones para tener un draw de cartas constantes. Un par de Lootable Corpse, un par de Burrowing Scarab, criatura de la edición Genesis de por sí, y un par de Brimstone y Dangerous Ritual, este último hechizo también de la edición Genesis. Los hechizos, además de darnos cartas, causan daño al rival. Entre las dos copias de cada uno hacen un total de 12 de daño, pero cuidado, que ese daño lo recibiremos nosotros también. Como prioridad, no hay que olvidar la capacidad de exprimir al máximo los Pharaoh's Heirloom, ni la posibilidad de traer nuestras criaturas del cementerio en repetidas ocasiones. Aprovechar Land of the Dead para dar el golpe final muchas veces será vital en este esquema. El Heirloom es un arquetipo difícil de jugar, mejor dicho, difícil de entender por completo, pero si ya tienes dominadas las mayorías de las nociones básicas de Gods Unchained, realmente es un mazo letal contra la mayoría de arquetipos y además muy divertido. Y bien, el último mazo de hoy es uno de los arquetipos contra los que más detesto jugar últimamente, pero sé que jugarlo es una pasada. Me refiero por supuesto al querido y odiado mazo de zombies. Acá hice algo de trampa, el presupuesto se pasa por algo de los $10 más de lo que quería, pero esta fue la única forma en la que pude hacer el mazo de zombies útil y lo más económico posible. Y eso porque, por como yo lo veo, un mazo de zombies siempre debe tener, sin excepción, dos Nethersworn Lord y, más importante aún, dos Necroscepter. Y claro, al día de hoy solo con los dos Necroscepter casi toca los $10. Pero en fin, todo el arquetipo gira en torno a dos cartas, Cursed Obelisk y el propio Necroscepter. Para mí, Necroscepter es el más importante, una reliquia que, en caso de que nuestro rival no tenga cómo removerla, nunca se gastará. Por sí sola no puede acabarse, y al final del turno nos da un zombie con 1-1 de stats con Leech,
que en caso de que hayamos hecho daño a nuestro rival, al final del turno será un zombie 2-2 en su lugar. Es una demencialidad de reliquia, una pasada de carta que se complementa de forma excelente con Cursed Obelisk, y juntas crearon este arquetipo entero. Está además decir que lo ideal sería contar con una de estas cartas o las dos si es posible en la mano inicial. Este mazo también, al igual que el Heirloom por cierto, cuenta con una gama de hechizos muy buenos para destruir a las criaturas del rival. Blackbone, Curse of Greed, Ray of Disintegration y Bifurcating Course nos ayudarán a limpiar el campo de ser necesario. Para el medio juego agregué un par de Guild Enforcer que siempre viene bien para aguantar golpes, y dos de Kain Reynold, en mi opinión unas de las mejores criaturas de coste 4 de maná de todo el juego. Sin embargo, podría ser reemplazable o incluso hasta el mismo Guild Enforcer por Undead Quimera. Esta bestia también es muy útil para esos puntos de daño extra que siempre nos hacen falta, aunque eso lo dejaré a su criterio. Ciertamente creo que el de zombies es un arquetipo ideal para escalar de rangos, sobre todo porque para jugadores no tan experimentados puede ser abrumador ver cómo uno puede curarse casi eternamente y seguir sacando zombies tras zombies sin nada que poder hacer. Insisto, Necroscepter es lo que le da vida a este arquetipo y sin dudas es una de las mejores cartas de todo Gods Unchained. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Como les decía al inicio, cualquier duda sobre el juego o los mazos me la pueden hacer saber acá en la caja de comentarios. Si les gustó este video y el resto de la serie de mazos competitivos, les invito a dejarme su pulgar arriba y suscribirse al canal. Eso me ayudaría un montón. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima ocasión.